Piedra de Itabira, río Itapemirim. Son los marcos inconfundibles de Cachoeiro de Itapemirim, en el sur de Espírito Santo. Además del paisaje que se revela ante nuestra vista, Cachoeiro tiene un sonido característico, o más bien un ruido, cotidiano y constante. Estas máquinas, llamadas telares, no paran, día y noche aserrando mármol y granito. Cachoeiro es el mayor productor de mármol del Brasil. El vaivén de las láminas de los telares responde por buena parte de la riqueza del municipio, pero también por la polución de la ciudad. Pero nuestro destino en Cachoeiro es otro. Se trata de un terreno al lado del aeropuerto, dentro de la ciudad. Vamos a conocer la huerta municipal, o el huerto, como es conocido por acá. Funciona en 11 hectáreas y produce todas las verduras y legumbres consumidos en las guarderías, escuelas, hospitales y asilos de Cachoeiro. Pero a juzgar por la apariencia, el huerto está un poco descuidado. Casi no se ven las plantas de repollo en medio de la maleza. ¿Pero será descuido realmente? ¿Puede usted creer que en medio de este matorral hay una plantación de zanahoria? No se preocupe, que cuando me lo dijeron yo tampoco lo creí. Pero aquí está. Veamos. Y vean que no es cualquier zanahoria. Vean, son dos hermosas zanahorias. Y no es solo eso, hay más. Vean esta belleza de remolacha. Da gusto verla, ¿no? Ustedes ya debieron percibir que esta es una huerta diferente. Aquí, la maleza no es hierba dañina y ningún insecto es plaga. Estas legumbres fueron cultivadas sin recibir jamás siquiera un gramo de fertilizante industrializado y tampoco han conocido agrotóxico alguno. Es un tipo de cultivo llamado por su creador como biotecnología tropical. El padre de la idea es el agrónomo Nasser Youssef, responsable por el huerto desde hace 8 años. Él desarrolló aquí una manera bastante diferente de producir. Y con tan buenos resultados que vienen personas de todo el Brasil para conocer la huerta. Pero ¿cómo lo consigue? Nasser obedece una serie de principios, una especie de tablas de la ley de la naturaleza. Se trata de algo así como los 10 mandamientos del huerto. Parece un juego, pero no lo es. Primer mandamiento: respetar la naturaleza, la tierra y todos los seres vivos. Lo más sorprendente, que llama inmediatamente la atención, es el segundo mandamiento: plantar en medio de la maleza. Nosotros tenemos el principio de que la maleza, la vegetación nativa que la gente considera hierba dañina, es el abono de la tierra, es el alimento de los insectos y también alimento de la macro y la microvida del suelo, que son la lombriz, los insectos, los microorganismos, que ya más adelante veremos. Así que todo esto, en realidad, forma parte del ciclo vital de todas las formas de vida que son despreciadas por los agricultores, combatidas con herbicidas y deshierbas. Y a medida que el agricultor retira eso, la vida del suelo prácticamente desaparece, dejando paso a lo que ya es la desertificación. Para plantar en medio de este manto de hierbas, es necesario esperar a que las semillas estén maduras. Entonces se roza y toda esa masa verde va a servir como abono orgánico. Más tarde las semillas van a germinar y la hierba vuelve a crecer. Usted no incorpora todo esto. No, de manera alguna. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Cuando yo me refiero o cuando hablamos de biotecnología tropical, ¿qué significa? Que esta masa verde que estamos viendo, esta masa que está en mi mano, el 90% de ella es fotosíntesis. Así que es una agricultura de sol que tenemos aquí en el Brasil. La agricultura de suelo es muy poca. Un momento, ¿qué significa eso de agricultura de sol y no agricultura de suelo?
Sí, es que mucha gente piensa que la competencia ocurre en el suelo. ¿Competencia de la hierba con las plantas que usted cultiva? Sí, en realidad la única cosa que uno no puede dejar que suceda en sus cultivos es la competencia por sol. Es decir, que nuestros cultivos sean ahogados por la hierba. O sea, que la hierba no crezca tanto que ahogue lo que usted plantó. No, ahí hacemos un pequeño manejo. Porque cuando se habla de plantar entre la maleza, si se hace sin aplicar un manejo para que los cultivos reciban el sol, simplemente no se cosecha nada. Nasser acabó de mencionar el tercer principio fundamental: liberar sol y luz para las plantas. Más adelante veremos que aún en medio de la hierba, las plantas cultivadas en el huerto siempre tienen luz y sol suficientes para crecer. Este operario está preparando plántulas de coliflor. Observen bien lo que ellos usan como bolsas aquí en el huerto: papel periódico. Es muy sencillo. Basta envolver un tubo de PVC con papel periódico, doblar una de las puntas y llenar de tierra. Ahí se retira el tubo y la bolsa está lista para recibir a la plántula. ¿Y por qué fabrican las bolsas con papel periódico? Bueno, es el material más barato que tenemos. Está disponible a diario y también es un material rápidamente biodegradable. Esta preocupación con la economía va a aparecer en diversas etapas de la producción aquí en la huerta. Es el cuarto mandamiento y uno de los más importantes: usar productos baratos y reutilizar lo que sea posible. Al final, cuanto menor el costo, mayor va a ser el lucro del agricultor. La tierra usada para las plántulas en bolsa es otra sorpresa. Nasser prefiere preparar una mezcla más bien débil: 6 partes de arcilla, una de arena y una de estiércol. La idea principal es la siguiente: es no alimentar a la planta. No alimentar a la planta en la fase de sementera, no alimentarla mucho. ¿Por qué no alimentarla mucho? Porque en la medida en que se le da mucho alimento en el vivero, ella se torna una planta frágil cuando es llevada al campo. Pero antes de plantarlas, ellas reciben otro castigo, que es como lo llamamos. Las plantas se dejan con deficiencia de agua. ¿Por cuánto tiempo? Siempre de 4 a 5 días antes de llevarlas al campo. Es importante que la plántula sienta bastante sed aquí en esta bolsita. Para Nasser, este cuidado, aunque sea extraño, es muy importante. Dejar las plántulas con hambre y sed antes de plantar. Son 15 días en el vivero, 5 de castigo. Cuando es llevada al campo, la planta recibe agua, una tierra más rica, crece rápidamente. Aquí los huecos son abiertos con azadón, pero el plantío también puede ser hecho en surcos con tractor. En cada hueco van de 2 a 3 litros de estiércol seco y crudo. Es otro mandamiento del huerto: no usar humus ni compost preparado. ¿Cuál es la ventaja de no hacer compostaje? Bueno, si uno hace compostaje, vamos a imaginar qué pasa. Si uno lleva el material totalmente descompuesto y una lombriz o un insecto, qué sé yo, un hongo o una bacteria que necesite de esa materia orgánica en estado natural, va a carecer de ella. Así que a medida que uno lleva esa materia orgánica cruda, esa vida del suelo pasa a tener un alimento natural. Y así ella lo procesa para nosotros, y no es el hombre quien lo hace artificialmente. Así se mantiene cada vez más la población viva que habita en el suelo. La planta va a estar protegida en su bolsita con ese bloque de tierra, donde no va a sufrir ningún tipo de lesión en sus raíces. Ella va a saber el momento exacto de comenzar a alimentarse. Pero el simple abono orgánico no basta. Es necesario además corregir y enriquecer la tierra. Otro mandamiento del huerto. Los trabajadores están usando polvo de mármol y de granito, aquel residuo que sale de los telares de la ciudad y es casi gratuito. Este polvo contiene cal y micronutrientes y corrige la acidez del suelo. Otro producto usado es el fosfato de arashá, rico en fósforo y también en micronutrientes. Estos polvos de roca o rocas molidas actúan de forma más lenta, pero son mucho más durables y ricos que los correctivos o abonos industriales. Irrigar las plantas.
principalmente las más jóvenes. Inmediatamente después del trasplante, las plántulas necesitan agua para poder adaptarse al nuevo ambiente y calmar la sed que traen por el ayuno de 5 días en el vivero. Precisam de água para se adaptar logo ao novo ambiente y para matar a sede dos últimos 5 días. El plateo alrededor de la plántula previene el sombreamiento por parte de la maleza, liberando sol y luz. Cuando la maleza crece demasiado, en ese caso hace falta rozar, como hace este operario en el cantero de repollo. Pero nótese que se dejan algunas calles sin cortar. Es otro principio del huerto. Rozar la hierba en franjas. Una fila de hierba crecida y una de hierba rosada. Uma fileira de mato crescido, outra de mato roçado. ¿Pero por qué hacer esto? Basta acercarse un poco y observar lo que la hierba esconde. Chinches, arañas, mariquitas, avispas, escarabajos. Hay insectos para nunca acabar. Un batallón que quitaría el sueño a cualquier horticultor. Pero aquí al lado, el repollo está entero, sin daño alguno, por lo que Nasser asegura que cumple sin falta el 10º y último mandamiento: no usar veneno contra plagas o enfermedades. Nasser, si usted no aplica ningún tipo de agrotóxico, ¿cómo hace para controlar las plagas y enfermedades que aparecen en su cultivo? Porque ellas aparecen, ¿no? Bueno, en realidad lo que sucede es que cuando uno tiene un suelo equilibrado, tiene también una planta equilibrada y bien nutrida, que soporta todas las enfermedades y alcanza una buena productividad sin problema alguno. Es decir, usted no produce plantas feas y comidas, sino bonitas y saludables. Sí, son lindísimas. Ahora, sobre el problema de los insectos, miremos este repollo de acá. ¡Ah, qué belleza! Uf, casi se cae. Pensemos en la gente que fumiga el repollo. ¿Qué sucede cuando estas hojas se van cerrando unas sobre las otras? ¿Qué es lo que se lleva para el consumidor? Un sándwich de veneno, el que se va acumulando en las hojas conforme se aplica. Exactamente. Por eso no es conveniente ningún tipo de fumigación, principalmente en repollo. Esa es una práctica que el agricultor debería evitar para no perjudicar a quienes viven en la ciudad y necesitan de ese alimento. Este de aquí nunca recibió nada de veneno y está lindo, ¿no? Sí, así es. Está lindísimo. Y además no tiene ninguna enfermedad, a pesar de que si observásemos con microscopio veríamos que están todas aquí. Y los insectos tampoco atacan nuestras plantas porque tienen que comer ahí en la vegetación. ¿Cómo me garantiza usted que los insectos, en lugar de comerse el repollo, se comen la maleza? Bueno, eso es por el hábito alimenticio, igual que nosotros, que nos gusta una determinada comida. Así estos insectos sobreviven en la naturaleza con su alimento de plantas nativas. Pero si se les retira, por falta de opción, se comen nuestras plantas. O sea que solo se comen el repollo si se corta la maleza. Sin duda alguna, si uno retira la maleza deshierbando o usando herbicidas, o como quiera que sea, ellos atacan el repollo. Bueno, la verdad es que aquí todo es controlado naturalmente, es la naturaleza la que hace el trabajo. Así es, nosotros interferimos un poco, claro que sí, pero es algo mínimo. Y eso sí, dialogamos bastante con las plantas e insectos. La mejor respuesta para ese diálogo con la naturaleza está aquí, en la cosecha. Vean ustedes el tamaño de esas zanahorias. No fue fácil, pero funcionó. Mezclando verduras y legumbres con la maleza, el huerto de Cachoeiro está sirviendo de ejemplo para mucha gente. No tanto por las ideas, lo más convincentes son los resultados. Veamos estos números. La zanahoria y la remolacha producen 90 toneladas por hectárea, prácticamente el doble del promedio paulista, el mayor del Brasil. Berenjena, 90 toneladas en el huerto contra 60 en San Pablo. Pimentón, 60 contra 48. Repollo, 58 a 53. La excepción es el tomate, que Nasser consiguió producir sin veneno, pero con menor productividad, 60 toneladas. En San Pablo, 75. É bom lembrar que os custos do hortão
são bem menores. Es bueno recordar que los costos en el huerto son mucho menores y el uso de mano de obra no aumenta. Aquí 2 empleados dan cuenta de las 11 hectáreas. Normalmente quando a gente vai no supermercado e acha uma cenoura Nasser, grossa, normalmente cuando uno va al supermercado y encuentra una zanahoria gruesa no la compra porque se dice que son duras. Y estas de acá son duras. No, en realidad si usted escoge una zanahoria, no necesariamente como esa, puede ser una mayor aún. Alcánceme aquella, por favor. Esta, parece una yuca. Sí, es así como la suelen llamar. Eso es porque ella normalmente, si fuera producida químicamente, sería una zanahoria fibrosa y dura. No sería apropiada para el comercio, porque nadie la compraría. Pero vea cómo es de blanda. Es una belleza de zanahoria. ¿Por qué no probamos un pedacito? Si uno fuera a colocar un producto así en el mercado, nadie lo compra pensando que está duro, ¿no? Exactamente. Bueno, probemos. Tiene razón. Es muy blandita. Parece como más dulce, ¿no? Es más endulzada, sí. Entonces, este tranquilamente es un producto biológicamente apropiado para el consumo humano. La huerta municipal. Son 11 hectáreas de zanahoria, coles, remolacha y otros productos. Pero lo que se ve realmente es solo hierba. Y es que ese es el principio más importante del creador de la huerta, el agrónomo Nasser Youssef: plantar en medio de la hierba. Además de proveer la materia orgánica para el suelo, la maleza atrae a los insectos, librando a las hortalizas del ataque de plagas. El suelo del huerto es enriquecido con bastante estiércol, polvo de rocas y fosfato de arashá, pero no recibe abono industrializado hace 9 años, cuando comenzó esta experiencia. Y agrotóxicos ni pensar. El resultado son verduras y legumbres sanos y una productividad por encima del promedio paulista, que es el mayor del Brasil. Vamos para la hacienda San Francisco de Asís, municipio de Viana, a 100 kilómetros de Cachoeiro. Son 240 hectáreas y el cultivo principal es la piña. Hace 2 años, el dueño, el señor João Batista, tuvo que enfrentar un fuerte ataque por plagas. El combate con insecticidas saldría tan caro que hasta pensó en abandonarlo todo. Entonces comenzó a seguir las enseñanzas del huerto, dejó crecer la hierba y para conseguir una entrada extra pasó a cultivar legumbres junto con la piña. ¿Por qué fue que decidió cambiar? Usted era un agricultor tradicional que sembraba igual que todo el mundo. ¿Por qué tomó esa actitud drástica de cambiar todo? Bueno, usted está diciendo que yo era agricultor. Yo prefiero decir que era un buen receptor de dinero del sistema financiero y tal vez hasta un buen gigoló de la tierra. Yo me siento agricultor solo desde hace 10 meses, cuando me acogí a lo que hago ahora. En términos económicos, hablando de dinero, ¿usted ahora está gastando más o menos? Hoy en día en el cultivo de piña gastamos el 30% de lo que gastábamos en la agricultura convencional. Con esta asociación, 90 días después de haber plantado la piña, ya tenemos un retorno en la cosecha de pimentón, de berenjena, de remolacha. Por lo pronto, Don João está usando el sistema del huerto en apenas 30 hectáreas. Pero ¿será que funciona en un área mayor? Vamos a buscar esa respuesta al norte de Espíritu Santo, municipio de Pedro Canário. La hacienda San Luis tiene 600 hectáreas de pasto y frutales. El ganado pasta suelto entre los árboles, donde el manto de hierbas crece libremente. Son 82.000 árboles de naranja y 16.000 limoneros. Don Ezequías, dueño de la hacienda, resolvió probar la biotecnología tropical de Nasser a causa de un problema grave. Hace 3 años, el pomar fue violentamente atacado por la leprosis, una enfermedad de los naranjos. El control químico saldría tan caro que tornaría el negocio económicamente inviable. ¿Cuántos árboles llegó a tener atacados por la leprosis? 52.000. Yo no tenía un árbol de naranja sin ataque de ácaro. ¿Y usted acabó con eso solo dejando la maleza?
En realidad no acabamos con el ácaro, ellos están ahí, solo que pasamos a dar una buena nutrición a la planta y ella se defiende sola y el ambiente del ácaro está ahí abajo. Además de dejar crecer la hierba, don Ezequías reforzó la fertilización orgánica del pomar. Una buena parte del estiércol lo consigue sin mucho esfuerzo, pues corre por cuenta del ganado. Tiene además un complemento a base de derivados del cacao, casi gratuito en fábricas de chocolate de la región. La fertilización mineral es hecha a base de fosfato de araxá, polvo de mármol y de granito y ceniza. Con esos cuidados, don Ezequías consiguió recuperar los árboles atacados por la leprosis y hoy tiene el segundo mayor pomar de Espíritu Santo. Los árboles ya están con 3 años y medio, época de la primera cosecha, pero hay que ver cómo cargan. La productividad ya llega a 3 cajas por árbol, más del doble de lo esperado. Don Ezequías, en cuanto a ganancia, al dinero en el bolsillo, ¿cómo está la situación ahora? Yo paré de gastar. Pasé a criar ganado en medio del pomar. Los costos que he tenido son por mano de obra y muy poca cosa más. Tal vez 20 o 30% del costo de lo convencional. Satisfecho, feliz y sorprendido. El resultado que estamos obteniendo ha sido para nosotros una constante sorpresa. ¿Se recomienda ese sistema para otros agricultores? Lo recomiendo, por lo menos para el agricultor que esté dispuesto a nacer de nuevo, porque para cambiar radicalmente el sistema hay que cambiar de mentalidad, hay que olvidar todo lo que uno ha visto o escuchado y comenzar con una nueva mentalidad. Por ahora, don Ezequías hace las cuentas e imagina la productividad del pomar de aquí a 3 años, cuando los árboles estén adultos. Pero ya mismo podemos tener una idea de eso. Basta volver al huerto de Cachoeiro, donde Nasser también cultivó un pomar de naranjas, que ya entró en el 4º año de producción. Los naranjos son campeones de la productividad en el pomar. Producen en promedio 6 cajas de naranja por año, contra 2,5, que es el promedio nacional. Nasser, ¿qué diferencia hay aquí que con mucho menos trabajo que en los pomares tradicionales usted consigue esa productividad fantástica? Ese es un detalle interesante porque veamos, aquí hay varias formas de vida. Si uno busca arañas, tenemos arañas. Si uno busca ácaros, tenemos ácaros. Así que aquí hay toda una convivencia armoniosa de insectos y plantas en medio del pomar. Y hay algo mucho más importante, que es una industria que hay aquí en el suelo. Una industria. Una industria. Bueno, ¿cómo es eso? Una industria que no consume energía eléctrica, no gasta mano de obra, no gasta nada. Vamos a ver esa industria. Y esto no existe en un pomar donde se aplica agrotóxico, porque este elimina todas las formas de vida. Mata todo esto, ¿no? Sí, lo que esta micro y macrovida del suelo producen, lo que son lombrices, insectos, hongos, protozoarios, lo que ellos producen para nosotros jamás será producido en una industria por el hombre. Es por eso que yo llamo a esto de aquí como industrialización de la materia orgánica, que consecuentemente va a beneficiar a los naranjos. Esta es la mejor investigación que yo conozco, que es la respuesta productiva de la planta. Porque claro, nadie puede cuestionar una evidencia. Este de aquí, este trabajo, pues estos naranjos ya están con 7 años y son altamente productivos desde los 2 años y medio. Dar vida a la tierra, fuerza para la planta y alimento saludable para el hombre. Es la filosofía que Nasser aplica día a día. Aún falta mucho para aprender, para descubrir. Pero no hay duda de que la experiencia del huerto de Cachoeiro abre caminos para una agricultura nueva y productiva, sin ofender al hombre ni a la naturaleza. Aquí, Ezequías está haciendo la segunda cosecha en su naranjal, que ya tiene 4 años. ¿Cómo fue el año pasado, Ezequías? El año pasado tuvimos, allá en septiembre, una cosecha de 3 cajas por árbol, debido al tratamiento que el ambientalista Nasser nos indicó, es decir, dejar totalmente el manto de hierbas del suelo para utilizar la humedad que contiene, y a las alteraciones que él hizo con tratamiento natural.
él apostaba que ese año ya cambiaría totalmente el comportamiento del cultivo. Entonces el año pasado él hizo un trabajo en ese mismo año, recién pasada la cosecha, cuando la naranja tiene algo más de precio, ya pudiéramos coger ya una cantidad algo mayor de naranja. Ezequías, este año usted está ahora en el mes de marzo, en plena cosecha. ¿Cómo le está yendo? Bueno, como se puede ver, lo necesario es la maleza. Es nuestro abono principal, es nuestra irrigación principal, porque ella retiene la humedad del suelo, ¿no? Y el resultado, ya puede ver aquí si me quiere acompañar, es más o menos esto. Es naranja, cajas de naranja, naranjas inclusive quebrando las ramas de tanta naranja que está siendo sacada de aquí en esta época. Es mucha naranja que está produciéndose realmente. Si quiere dar la vuelta conmigo, usted va a ver que todo el árbol tiene mucha naranja, mire. Son todas las ramas muy cargadas, produciendo cantidades de naranja. Vamos a mostrar aquí la fruta de Ezequías. ¿Cuál es la diferencia de esta naranja con la de un naranjo convencional? Ve usted, este fruto tiene una cáscara diferente. La cáscara hecha con abono químico es más bien dura. Tiene una piel sin... Ella no tiene esto de aquí, si está viendo. Es la cáscara de naranja que yo creo que tenían nuestros padres y abuelos. Es una cáscara con mucho aceite. Puede notar usted aquí, véala cómo suelta de aceite. Ahora vea cómo tiene de jugo. El bagazo de esta naranja, cuando yo la exprimo, se reduce prácticamente a nada. Es puro jugo. Mira, se derrite en las manos. Es una fruta suave y casi no tiene bagazo. Como usted puede ver, solo queda la cáscara. Por otro lado, la naranja convencional, o sea, la que es tratada con abono químico, ella tiene mucho bagazo y una cáscara que es como una piel dura, muy diferente de esta. Y además no produce el aceite que esta tiene. Bueno, vea usted, 30 kilos de esta naranja, o 28, que es exactamente lo que traen nuestras cajas. Producen en promedio 18 litros de jugo. Ahora, en cuanto a la naranja convencional, yo creo que daría un promedio de unos 15 litros de jugo, caja de 28 kilos, contra 18 litros de nuestra naranja. Es un suelo que tiene muchas manchas de arena, pero con partes buenas también. Pero nosotros pensamos que en realidad no existe tierra mala, existe productor mal orientado. Porque a partir del momento en que uno se olvida de la agronomía que se practica en el país y contrata al ambientalista, yo creo que ya va por buen camino. Porque cuando yo comencé aquí, fue con un ingeniero agrónomo venido de San Paulo. Él tenía amplia experiencia en naranja, pero viendo el fracaso de la plantación, día por día siendo atacado por todo tipo de plagas, por intermedio del periódico del campo, vi un reportaje hecho a Nasser, y ahí fue donde tuve la intención de ir a conocerlo. Y cuando él me invitó a hacer una visita al huerto, estando allá, yo no podía ni creer lo que veía inicialmente. Luego él vino acá y me pidió que dejara 6 meses sin aplicar ninguno de los tratamientos convencionales, y que esta era como una prueba para ver si yo estaba realmente dispuesto a cambiar. A los 6 meses, él me haría otra visita y si encontraba el sistema funcionando bien, de ahí en adelante, él se haría cargo del pomar y de su productividad. Y yo le aposté a eso, a pesar de ser un suelo muy arenoso. Vemos aquí cómo es el terreno, Ezequías. Bueno, por ejemplo, miremos estas matas de aquí. El terreno es tan arenoso que para arrancar un puñado de plantas como este, yo no tengo que hacer fuerza. Y vea cómo se desprende la arena, dejando la raíz completamente limpia. Solo para que usted vea cuánta arena tenemos aquí. Y a partir de allí fue que Nasser entendió que un tratamiento ecológico realizado con productos orgánicos de la propia tierra, así seríamos capaces de tener éxito, a pesar de que en ese momento el pomar ya se encontraba bastante deteriorado
depredado por las plagas. Depredado, né, pelas pragas. Bueno, esa maleza, desde que yo aprendí